Bienvenidos a una nueva semana de Bondadosamente. En esta semana vamos a seguir aprendiendo sobre cómo educar a nuestros hijos y también a los jóvenes adultos que tenemos con nosotros dentro de casa. Sean ustedes padres o sean ustedes profesores, sean bienvenidos a esta nueva edición de Bondadosamente. Recuerdo cuando mi hijo tenía tan solo 3 años y no quería ir a la escuela y de repente me dijo un día, mamá, ya no quiero ir a la escuela. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Le encontré llorando en un rincón de la habitación, tratando de esconderse de mí. Y en su lenguaje corporal, el que era un chico totalmente interesado por los estudios, veía que tenía muchísimo miedo. Entonces me pregunté, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Y gritando me dijo, no quiero ir a la escuela y no pienso ir nunca más a la escuela. Eso me hizo pensar que algo realmente horrible tenía que estar pasando en la escuela. Eventualmente lo que descubrí es que había un niño en la escuela que le estaba golpeando y le estaba insultando. Mi hijo era más alto de la media y también era bastante más inteligente de lo que eran los otros chicos. Pero ¿qué podía inducir a un niño que tan solo tenía 3 años y medio a decir que no quería ir a la escuela, que le daba miedo a ir a la escuela? ¿Eran los golpes de aquel chico o era algo más? Realmente me hizo hervir la sangre. Lo primero que sentí es como si mi amígdala se inflamara y tenía ganas de ir a la escuela, discutir con los profesores y discutir con los padres e incluso con los niños. Eh, Era una situación claramente de malos tratos dentro del contexto escolar. Pero opté por otra cosa, opté porque realmente podía aprovecharlo para darles una conferencia a los padres y a la escuela sobre la necesidad de vigilar a los niños en ese contexto, ¿verdad? Y me regulé. Una hora más tarde llegué a la escuela de mi hijo y estaba hablando con la maestra de ella. Y ella me reconoció que sí, que de mi hijo había tenido problemas de bullying dentro de la escuela, que no era solo mi hijo el que era víctima, sino que parecía ser como una cosa bastante aleatorio y generalizado. A mí me resultó absolutamente sorprendente el ver que la maestra lo veía con una naturalidad incluso honorífica el hecho de que los niños fueran maltratados por otros congéneres y que lo veía normal, ya que en la naturaleza, me decía, en la naturaleza de los niños existe la condición de pegarse. No, perdone, le dije, no soy yo de esa misma opinión, ¿verdad? Más bien creo que los chicos tienen que tener una naturaleza mucho más suave, más amable y más gentil, sobre todo a los 3 años y medio. Y eso me hizo pensar mucho en cómo eran los sistemas escolares. Es verdad que mi hijo era tímido e introvertido y que no era el objetivo ideal de ser un líder socialmente reconocido, pero los chicos están devastados cuando les sucede algo así dentro de la escuela. Me pregunté por qué esos niños que son tan pequeñitos ya son víctimas de la intimidación y del bullying dentro de los contextos y por qué los maestros ven absolutamente normal que un niño sea intimidado y sea tratado de esa manera. ¿Por qué hemos llegado a la situación de la deshumanización en las escuelas? Y busqué explicaciones. ¿Qué podríamos decir a todas esas cosas? ¿Qué le pasaba al cerebro de mi hijo? ¿No tenía capacidad de defenderse? Aparentemente mi hijo era un chico saludable, no había tenido ningún trauma, al menos no ninguno que yo reconociera, pero era incapaz de defenderse de los chicos que eran de su misma edad. Llegué a casa desesperada y realmente hablé con su padre y le dije, tenemos que hacer algo, no sé si tenemos que cambiarle de escuela, probablemente tenemos que cambiarle de escuela, no puede ir a la escuela, a la misma escuela durante los siguientes 9 años con los mismos compañeros que le pegaron desde que tenía los 3 años, ¿verdad? Y fue una decisión bastante difícil la que teníamos que tomar. Teníamos en nuestras manos el escenario perfecto para convertir a un niño de tan solo 3 años y medio en una persona sumisa y traumatizada o convertirle en alguien que desarrollara la resiliencia,
¿Sacándole de la escuela o no sacándole de la escuela? Yo diría que teníamos dos cosas que teníamos que resolver. Una es la relación que existía en las escuelas con la naturalización de la violencia y la otra era qué hacíamos con nuestro hijo, que tan solo tenía 3 años y medio y era un niño que podía realmente quedar traumatizado. Entonces pensé en las opciones. Pensé, quizás le tengo que enviar a que aprenda karate, a que tome lecciones de artes marciales y enseñarle a defenderse, enseñarle a desarrollar más habilidades, ¿verdad? Cambiarle de escuela, recurrir a enfoques más neurocognitivos y comportamentales. Y entonces pensé, en todo lo que yo había estudiado y se suponía que era una experta en comportamiento, sabiendo cómo funcionaba el cerebro y cómo afecta a nuestro comportamiento el hecho de que con 3 años y medio te sucedan cosas de ese estilo. Estaba pensando en eso, pero a la vez parte de mí no podía dejar de pensar que a quien le estaba sucediendo esa cosa era mi propio hijo y seguro que tenía que encontrar una forma de poder ayudarle, no solo a él, sino también a otros chicos que hubieran estado en las mismas circunstancias. Bien, entonces, pensando en todo eso, llegué a una opción muy clara y fue una reflexión que me hice, ¿por qué a él que tenía tan solo 3 años y medio le sucedía eso, pero no le había sucedido a su hermana mayor? ¿Qué era lo que tenía su hermana mayor que no tenía él? ¿Por qué yendo a la misma escuela uno de los hijos no tiene ningún problema y el segundo se encuentra con estos problemas de abuso? Tenía que ver con que el maestro o la maestra en este caso no era capaz de marcar las normas, era que no era suficientemente buena o era que mi hijo no tenía capacidad de defender su estatus. Tenía que encontrar una manera de enseñarle a que él podía estar a cargo de su propio destino. Así que decidí utilizar profundamente todo el material neurocientífico que tenía de una manera y un lenguaje muy sencillo, un enfoque neurocientífico, cognitivo, comportamental y por supuesto acogerle en toda la materia que tenía que ver con la compasión y el desarrollo de la resiliencia. Pero ¿cómo traducir este lenguaje a un niño que tan solo tenía 3 años y medio? Para que pudiera entender que la intimidación, lo que él estaba sufriendo por parte de sus compañeros, es el comportamiento paliativo dominante más grande que ha existido en toda la humanidad. Sí, se trataba de la intimidación, en definitiva mi hijo estaba viviendo la intimidación y la intimidación nunca se detiene porque históricamente a nivel neuroevolutivo hemos estado trabajando en esa línea durante muchos años. El 90% de nuestro cerebro, sobre todo la parte reptiliana, trabaja con la intimidación. Así que le dije a mi hijo, mira, vamos a jugar un juego que quizás no te guste mucho, pero que tienes que aprender. Es el juego de la vida. Y en este juego vamos a hacer un juego de roles intensivo, donde te voy a enseñar a permanecer lo más parejo posible conmigo en las miradas y si estás enfadado, sepas decir estoy enfadado y si tienes que decir no, no quiero esto, sepas decir no, no quiero esto. Lo que yo quería hacer con mi hijo que tenía tan solo 3 años y medio era adiestrarle en que desarrollara un comportamiento mucho mejor cognitivo y comportamental a la hora de poder defenderse de esos agentes intimidatorios en edades tan tempranas, ¿verdad? Bueno, mi hijo me miró un poco raro y me dijo, mamá, ¿por qué tenemos que jugar este juego? No me gusta nada. Es el mismo juego que juegan los niños de la escuela. Y le dije, exactamente por eso. Él me señalaba con el dedo y le dije, no me señales con el dedo. ¿Quién te señala con el dedo? Los niños me señalan con el dedo. Los bravucones de la clase de al lado me señalan con el dedo y me dicen que soy un enano, que soy un enclenque y que soy un sabelotodo. Entonces me dio por reír, ¿verdad? Y vi que en la manera que él podía expresar todo aquello que le estaba sucediendo en la clase,
le ofrecía la posibilidad de hacer crecer la confianza. Y es que con 3 años y medio las áreas límbicas de la confianza son muy importantes. A lo largo de las siguientes 3 semanas estuvimos trabajando ejercicios que eran como roleplay, donde él podía representar el objeto de la intimidación que estaba siendo víctima, pero no era él el que se veía intimidado, sino más bien él me expresaba toda la gestualidad y todo el comportamiento de aquellos niños que le intimidaban. De esa manera, después de 3 semanas, ya encontré que él no era el que se escondía en el rincón de la habitación diciendo que no quería ir a la escuela. Y le pregunté, ¿has hecho los ejercicios? Sí, sí, mamá, los hago cada día. ¿Y qué es lo que has aprendido? Él me dijo, he aprendido que esto es un entrenamiento y ahora ya sé decirle que no a los niños. Sé defenderme cuando un niño viene a pegarme. Y es que estas sesiones de dramatización semana tras semana, día tras día, le ayudaron mucho a mi hijo precisamente a expresar cómo, cuál era lo que él estaba sintiendo en esta situación y también a poder desarrollar el comportamiento, expresar ese comportamiento que tanto le estaba haciendo sufrir. Una semana me llamó la maestra y decidí ir a hablar con ella y le dije, ¿qué tal va? ¿Cómo ha ido estas últimas semanas? Bueno, ella me dijo, quiero contarte algo, tu hijo ya no es la víctima de la escuela. El otro día un niño intentó arrebatarle un juguete y él se levantó, lo señaló y le dijo, no se te ocurra quitarme el juguete, solamente te lo puedo dar si es que yo soy capaz de compartirlo contigo, pero no se te ocurra quitártelo. No quería convertir a mi hijo en el matón de la clase, pero sí que habíamos conseguido algo muy significativo y es que en 3 semanas yo estaba orgullosa de que él ya no estaba sentado en un rincón llorando diciendo que no quería ir a la escuela, siendo la escuela lo que más le gustaba. Como yo me sentía en este momento es que habíamos podido resolver, no teníamos que cambiarle de escuela, yo no tenía que pelearme con el padre del otro niño ni tampoco con la maestra y mi hijo no era una víctima, sino que era alguien capaz de comprender lo que estaba sucediendo en ese momento y capaz de defenderse con estrategias muy sencillitas que le habían ayudado, como era la dramatización. Desde ese día nunca hubo intimidación. Nunca más sufrió esas cosas. Fue él, como medio año más tarde, que me dijo que quería aprender karate. Y así fue. Mi hijo llegó a ser cinturón negro de karate. Y tuvimos algunas buenas ideas, como por ejemplo invitar al niño que era el más agresivo de la clase a que viniera a estar con nosotros un tiempo en nuestra casa, que viniera algunas tardes. Y al principio teníamos un poco de respeto, ¿verdad?, por ese niño, porque era el típico niño que ningún padre quisiera la fiesta de su hijo, pero yo decidí que sí, que teníamos que aprender de esa experiencia y también que mi hijo debía de aprender que no se pueden crear enemigos cuando uno tiene 3 años y medio y que debemos de aprender de todas las personas de alguna manera. Ese niño que más o menos era, toda la gente creía que era como el demonio encarnado, cuando entró en nuestra casa se sintió más sorprendido de ser invitado de lo que nosotros de haberle invitado. Lo invitamos, no solo una tarde, sino mucho, mucho más. Se convirtieron en amigos, dejó de intimidarlo y no solamente eso, sino que nosotros pudimos comprender cómo ese niño no solamente estaba intimidándolo como un sistema de defensa de lo que él estaba viviendo dentro de su propia casa, sino que estábamos haciendo las paces con lo que se suponía que era el enemigo de mi hijo en el aula. Tengo que decir que de todo este episodio me sentí súper bien. Bien porque habíamos resuelto de una manera asombrosa y realmente funcionó a las mil maravillas, porque mi hijo aún hoy sigue siendo amigo de este niño del kinder. No solamente el acoso se detuvo por completo, sino que se convirtieron en grandes amigos en cuestión de meses y nunca más se separaron.
La maestra me preguntó cómo lo ha hecho. Bueno, yo creo que lo he hecho de una forma muy fácil. Hemos hecho crecer la confianza en nuestro hijo y además hemos hecho crecer la confianza en el amigo, aunque el amigo pudiera parecer el enemigo. Los niños tienen mucha necesidad de hacer crecer la confianza. El matón dejó de ser matón para convertirse en un amigo y dejó también de maltratar a otros niños. No solamente ganamos nosotros en el proceso, sino que ganaron todos los niños de la clase, porque gracias a la iniciativa que nosotros pusimos en marcha, muchos padres también empezaron a tratarle de una manera diferente. Bien, esta es mi primera reflexión de esta semana. ¿Cómo tratamos nosotros las situaciones de bullying en las clases? ¿Cómo tratamos cuando un niño chiquito o un adolescente está siendo víctima de estas situaciones? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como padres? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como profesores? Sacamos al niño del aula, le mandamos a enseñar karate, le decimos que pegue más fuerte o utilizamos otro tipo de estrategias. A lo largo de esta semana me gustaría compartir con ustedes un poco más sobre cómo desarrollar la resiliencia en edades tempranas y también recordarles que esta misma situación que yo les planteé de mi hijo a los 3 años y medio es una situación bastante recurrente con los niños que son diferentes, sean porque sean más inteligentes o porque tienen a lo mejor dos mamás o no tienen papá o porque tienen una situación que es diversa, diferente a los demás. Los niños se tienen que enfrentar al bullying tarde o temprano dentro de la clase. Es algo como un rito de iniciación y se tienen que enfrentar y resolver estos temas de la intimidación. Y creo que es una buena reflexión la que tenemos que hacer es cómo resolvemos nosotros el entrenar a nuestros hijos cuando los profesores no son capaces o cómo lo hacemos como profesores cuando los padres tampoco son capaces. Bien, esta es mi primera invitación para el día de hoy. Cómo criar niños y adolescentes, jóvenes adultos saludables y cómo resolver estos asuntos de la intimidación en el aula.